Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Yemar Pintado. Somos de la carrera de Gestión de Mantenimiento y Eficiencia Energética. Vamos a a exponer el siguiente tema: simulación en Quasi Dynamic en Power Factory. Es un tipo de simulación intermedia entre el flujo de carga estática y la simulación dinámica completa. El Power Factory, la simulación Quasi Dynamic, realiza como cambios de variables del sistema eléctrico, voltaje, corriente y potencia a lo largo del tiempo, pero por pasos discretos, minutos o horas, no en milisegundos como en una simulación dinámica real. La función que cumple se usa mucho para evaluar variación de carga durante el día, analizar generación distribuida de fotovoltaica y eólica, ver el efecto de regulación de tensión, estudia el perfil diario del voltaje en redes de distribución. También en cada paso de tiempo de Power Factory ejecuta un flujo de carga de valores actualizados. El perfil del voltaje en un alimentador es la variación del nivel de tensión a lo largo del alimentador eléctrico desde su estación hasta el último punto de carga. Esto permite Esto permite ver caídas de tensión en función de la distancia, identificar nudos con subtensión o sobretensión. También verifica el cumplimiento de normativas del 5% de la tensión nominal, evaluar el impacto de carga, motores o generadores de distribuida. Normalmente se representa como voltaje o distancia, el voltaje en cada barra de alimentador. Ya, al siguiente va mi compañerito. Ingeniero, buen día. Mi nombre es Cristian Capiña. Bueno, a mí me tocó la parte del resultado de gráficos de potencia, en el cual tenemos nosotros en el lado derecho el que está representado por las curvas, diferentes curvas, por colores. Ya. Y nosotros iniciamos con la curva de color morada, que son las pérdidas en el sistema, generadas posiblemente por distancia o calor. Ya. Luego procedemos con la curva azul, que es la potencia que generan el sistema fotovoltaico, en este caso los paneles solares. Que su potencia máxima va a ser cuando el, el sol, por ejemplo, eso depende de la irradiancia. O sea, cuando está en su máximo es cuando tiene más irradiancia, y cuando está en su mínimo es cuando ya el sol se oculta. Ya, en la tercera curva es la roja, que es la potencia activa que se consume en kilowatts, teniendo dos picos, uno máximo que sería a las 10 de la mañana y otro a las 8 de la noche, porque es cuando los usuarios generalmente están en sus actividades, tanto matutinas como nocturnas. Y bueno, eso es aproximadamente. Ya, y luego finalizamos con la curva de color verde, que es la suma total de todas las potencias. Y cabe recalcar que en nuestro gráfico nosotros tenemos en el lado izquierdo representado por los kilovatios, y en el lado derecho, o sería el eje X, por el tiempo, o sea, los días. Bueno, esa sería mi parte. A continuación va mi compañero. Bueno, licenciado, compañeros, me toca a mí explicarles sobre el perfil de voltaje. El perfil de voltaje, como es varía la tensión eléctrica desde el transformador hasta la carga más lejana que tenemos, ¿no? Pues esta está expresada por unidad, como comenzamos. Tenemos, como el gráfico nos indica, tenemos el por unidad de 1, y este va disminuyendo progresivamente hasta la distancia y la carga conectada, teniendo en cuenta también que tenemos los gráficos o los puntitos que se ven en el gráfico son los paneles que se encuentran conectados en el trayecto, ¿no? Y esto también nos ayuda a que no caiga la tensión a más o menos el 5%. Esta tensión disminuye solo hasta el 0,96 por unidad, manteniéndose en el rango especificado, ¿no? A continuación, mi compañero. Buenos días, ingeniero. Yo voy a hablar sobre el perfil de cargas, el perfil de potencia. Iniciamos con la primera carga, la 187.
Y aquí tenemos el diagrama. En este diagrama se puede ver cómo varía la carga en el transcurso del día, teniendo por lo general dos picos, como ya habló el compañero Capiña, siendo las 10 de la mañana y las 8 de la noche. En esta curva, en este diagrama se puede ver que el pico máximo es más o menos de 220, y el pico mínimo es más o menos de 30 kilovatios. Este es el consumo de esta carga. De la carga 213 se puede ver en el diagrama que el consumo máximo será de unos 250 kilovatios y el consumo mínimo 50 kilovatios. En la carga 242 podemos observar en el diagrama el consumo máximo es muy parecido al anterior, de 250 kilovatios en el pico máximo, y en el pico mínimo es de 50 kilovatios. En la carga 135, en el diagrama en el diagrama de potencia se puede ver que se llega a más o menos unos 210, y el pico mínimo tiene unos 30 kilovatios. En el 142 se puede ver que tiene el diagrama que tiene un pico máximo de 250 y un pico mínimo de 50 kilovatios. En el 216 se tiene el diagrama con un pico máximo de 250 kilovatios y un pico mínimo de 50 kilovatios. Mi compañero Gallo va a continuar diciendo las cargas. Ya. Muy buenos días con todos. Como decía mi compañero, existen fluctuaciones en ciertos horarios con tema de potencia, y estamos analizando la carga número 144, donde tenemos un pico máximo de 250 con un valor mínimo de 50. Como podemos ver en la carga número 219, también tenemos un pico de potencia de máximo 250 kilovatios y un mínimo de 50 kilovatios. Revisando el diagrama de la figura 222, de la carga 222, podemos ver que tenemos un pico máximo de aproximadamente 220 kilovatios y un mínimo de aproximadamente 20 kilovatios. Como podemos ver así también en la carga, déjame ver qué carga es. En la carga 225 podemos ver que tenemos parecida a una carga máxima de aproximadamente 200 kilovatios de potencia y aproximadamente 50 kilovatios de potencia mínimo. Muchas gracias, eso sería todo de nuestra presentación de parte de nuestros compañeros y de mi parte. Gracias.